Lección número 7. Dios encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia con todos. Invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre, en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Si la primicia es santa, también lo será toda la masa. Y si la raíz es santa, también serán las ramas. Es cierto que algunas de las ramas fueron cortadas, pero tú, olivo sin cultivar, fuiste injertado en vez de ellas, y ahora compartes la raíz y la savia del olivo. No desprecies esas ramas, y si te crees mejor, recuerda que tú no sostienes la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Puede que digas, esas ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por causa de su incredulidad. En cambio, tú te mantienes gracias a la fe. Así que no seas arrogante, más bien respeta a Dios. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Considera pues tanto la bondad de Dios como su severidad. Severo con los que cayeron, en cambio, bondadoso contigo siempre que permanezcas en la bondad, porque de lo contrario, tú también serás arrancado. Y si los israelitas no permanecen en su incredulidad, también serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste arrancado de un olivo sin cultivar, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con mayor razón ellos, que son de la misma naturaleza, serán injertados de nuevo en su propio olivo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que ustedes no presuman de sabios. La obstinación de una parte de Israel permanecerá hasta que la totalidad de los que no son judíos se incorpore. Y cuando esto suceda, todo Israel se salvará, como afirma la Escritura. Vendrá de Sión el libertador. Alejará las impiedades de Jacob, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya quitado sus pecados. En lo que respecta al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para ventaja de ustedes, pero en lo que respecta a la elección, son amados de Dios en atención a los patriarcas, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Y así como en otro tiempo ustedes se rebelaron contra Dios, ahora, en ocasión de la rebeldía de los israelitas, ustedes han recibido misericordia. Y si ellos son ahora rebeldes, es solo para que ustedes sean tratados con misericordia y para que a su vez ellos también reciban de Dios misericordia. Así, Dios encerró a todos en la rebeldía para poder tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Entremos al contexto.
Pablo hablará no de un comportamiento ético reprochable, sino de una no aceptación de Cristo por la fe. A esto se refiere con las ramas cortadas. Los paganos que creerán en Cristo obedecen, es decir, se someten a Dios en la escucha de la predicación. A esto se refiere con las ramas del olivo no cultivado. Afirmará en 11:31, Dios tendrá misericordia de los judíos y de todos. 11:32. Esto será al final de los tiempos. Y Dios tiene misericordia ante hombres concretos. Por eso San Pablo habla de esa diferencia, judíos y gentiles. Entremos pues al contenido del texto. Pablo explica la importancia que continúa teniendo Israel en el plan de salvación de Dios. Dios no retira sus promesas al pueblo de Israel. Los paganos no pueden sentirse dueños de las promesas hechas a Israel. Participan de las promesas porque han sido injertados en el verdadero Israel mediante la justificación de la fe en Cristo Jesús, y podrían ser arrancados si se obstinan en su presunción. Es decir, Pablo nos está hablando de ese plan de salvación de Dios. Pablo no niega que los judíos hayan sido los primeros en ser llamados a la salvación, y nos recuerda que nosotros los gentiles, aunque ya hemos recibido ese llamado, también, si no respondemos, podemos ser cortados como las primeras ramas. En esta primera parte, Pablo nos reitera las promesas. Dios es fiel a sus promesas. El proyecto de Dios es que los judíos serán reinjertados cuando el Evangelio haya sido predicado a todos los gentiles. Porque el plan de Dios es que todo hombre se salve, y dentro de todos los hombres, Israel está también llamado a la salvación. Pablo nos recuerda que debe predicar el Evangelio entre los paganos para contribuir con el plan de Dios, que todos los hombres se salven. Y los cristianos de Roma no pueden quedarse de brazos cruzados. Por el contrario, deben apoyar a la propagación del Evangelio. Si nosotros los gentiles hemos recibido este llamado, es para que también nosotros, como Pablo, prediquemos la palabra de Dios. Es necesario que los cristianos de Roma entendiesen las implicaciones de la universalidad de la salvación. Releamos el texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si la primicia es santa, también lo será toda la masa, y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Es cierto que algunas de las ramas fueron cortadas, pero tú, olivo sin cultivar, fuiste injertado en vez de ellas, y ahora compartes la raíz y la savia del olivo. No desprecies esas ramas, y si te crees mejor, recuerda que tú no sostienes la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Puede que digas, esas ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por causa de su incredulidad. En cambio, tú te mantienes gracias a la fe. Así que no seas arrogante, más bien respeta a Dios. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Considera pues tanto la bondad de Dios como su severidad. Severo con los que cayeron, en cambio, bondadoso contigo siempre que permanezcas en la bondad, porque de lo contrario, tú también serás arrancado. Y si los israelitas no permanecen en su incredulidad, también serán injertados,
porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Pues si tú fuiste arrancado de un olivo sin cultivar, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con mayor razón ellos, que son de la misma naturaleza, serán injertados de nuevo en su propio olivo. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que ustedes no presuman de sabios. La obstinación de una parte de Israel permanecerá hasta que la totalidad de los que no son judíos se incorpore. Y cuando esto suceda, todo Israel se salvará, como afirma la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará las impiedades de Jacob, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya quitado sus pecados. En lo que respecta al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios, para ventaja de ustedes, pero en lo que respecta a la elección, son amados de Dios en atención a los patriarcas, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Y así como en otro tiempo ustedes se rebelaron contra Dios, ahora, en ocasión de la rebeldía de los israelitas, ustedes han recibido misericordia. Y si ellos son ahora rebeldes, es solo para que ustedes sean tratados con misericordia y para que a su vez ellos también reciban de Dios misericordia. Así, Dios encerró a todos en la rebeldía para poder tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Meditemos. Entiendo que la promesa de salvación de la cual participamos no es algo que nos pertenezca solo a nosotros. Este entender, queridos hermanos, se refiere a que si en mi oración agradezco a Dios el llamado que Él me ha hecho, que me tuvo en cuenta, pido a Dios por aquellos hermanos mayores, los israelitas, para que ellos también descubran ese llamado que yo he descubierto, para que no quede nadie fuera del llamado a la salvación. Segundo, ¿hacemos oración para que todos los hombres del mundo podamos participar de la salvación en Cristo? San Pablo nos refiere en el capítulo que hemos escuchado que nosotros también tenemos esa obligación, así como recibimos de alguien ese llamado a encontrar a Dios, tenemos también ese llamado para que seamos evangelizadores, misioneros, que llevemos la buena nueva a los demás. Hago oración y hago todo lo posible para que otros encuentren esa salvación que yo he encontrado en Cristo. Tercero, nuestro compromiso por la salvación de todos se parece al de Pablo, es decir, habiendo encontrado la misericordia de Dios para mí, soy capaz de buscar esa misericordia de Dios para quienes aún no la encuentran. Oremos. Señor Dios, te agradecemos el regalo de la fe que nos das en tu Hijo Jesús. Gracias porque en ese proyecto de salvación que tú tienes para toda la humanidad, contemplaste en primer lugar a nuestros hermanos mayores, los judíos. Gracias porque a partir de ellos nos has abierto las puertas de la salvación a toda la humanidad. Gracias por mis padres, mis abuelos, quienes me educaron en la fe. Gracias, Señor, por los sacerdotes, catequistas y evangelizadores. Gracias, Señor, por todas las personas que en mi vida me han acompañado en esta maduración de mi fe. Te pido por todos aquellos que han dejado de creer en ti, por todos aquellos que no te reconocen como Dios, por todos aquellos que adoran falsos dioses o ídolos, por todos aquellos que necesitan de la conversión. Señor, que en tu plan de salvación estén contemplados ellos en tu misericordia, que te conozcan, que te amen, que te sirvan, que vivan en tus mandamientos de amor.
Concédenos como comunidades poder perseverar y dar buen testimonio para que con nuestras acciones logremos que otros te conozcan, te amen y te sirvan. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. En este momento hagan los demás su oración, pongan pausa al video y hagan su oración en comunidad. Contemplemos. Primero, como bautizados que somos, vivamos con dignidad nuestro ser bautismal. Trabajemos por vivir de acuerdo a la fe que hemos recibido. Tenemos una exigencia de San Pablo. Si ustedes dejan de creer, si ustedes no dan fruto, serán cortados como las antiguas ramas. Tenemos entonces que responder a esa salvación a la que Dios nos llama cada día. Segundo, orar por la conversión de todos los hombres. Siempre recordar con amor, con cariño, a todos aquellos que no conocen a Dios y que necesitan de Dios. Tercero, proponernos como comunidad y bautizados, evangelizar a aquellos que necesitan de Dios, aquellos que no le conocen, aquellos que buscan su amor y su misericordia. Pongan pausa y platiquen ustedes cuál sería su trabajo en comunidad y de forma personal. Con la gracia de Dios llegamos al final de esta lección. Agradecemos a Dios que nos haya contemplado para ser incluidos en el plan de salvación y que sea nuestro compromiso buscar la salvación de muchos hermanos a través de nuestra oración y de nuestro testimonio. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda hasta ustedes, permanezca y les acompañe siempre. Amén. Reciban un cariñoso saludo y abrazo para todos ustedes, hermanos en la fe, que Dios les conceda perseverar y que les colme de sus bendiciones. Gracias y hasta pronto.